Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Perfectamente bien, se escucha Excelente. correcto. Ay, muchísimas Bien, gracias. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Estoy aquí tratando de habilitar ahí está, ya está habilitada mi cámara. Ya también están ustedes visualizando un documento. Muchísimas gracias, maestra Rocío. ¿Qué tal? Un gusto saludarles en esta sesión de trabajo en la que vamos a seguir platicando acerca de los temas sobre las cuestiones prácticas que deberíamos considerar en el mundo del derecho de autor cuando lo trasladamos a la dimensión de la educación presencial y a la educación en línea. Entonces, bueno, confírmenme por favor si ustedes están visualizando el texto de nuestra ley autoral. Alguien que Sí, me... doctor. Ah, perfectísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues si ustedes recordarán, nosotros nos quedamos en la última ocasión que estábamos platicando, nos quedamos en lo relacionado con los derechos morales, ¿no? De hecho, aquí si me ubico en el texto de nuestra ley, pues verán ustedes que estamos ante este dato. A ver, solamente para recapitular, voy a hacer esto un poquito más grande para que sea más fácil comprender de lo que estamos hablando. Miren ustedes, nosotros partíamos de la idea de decir que el derecho de autor es ante todo un derecho humano y que el derecho de autor es una manera de reconocer las expresiones humanas que se materializan en la figura de obras literarias, artísticas o científicas. Decíamos inclusive que en la vía del texto de la ley autoral mexicana desaparecía la palabra de la obra científica bajo el antecedente que la obra científica se considera por su forma de expresión como una obra literaria, ¿no? Es decir, ubicar que cuando nosotros escribimos un documento independientemente de la disciplina académica de la que se trate, pues lo hacemos apoyándonos, insisto, de letras y de números, ¿no? Entonces, bajo ese precepto, pues toda la obra científica es ante todo una obra literaria. Por tanto, insisto, cuando hablamos de obra literaria, no estamos hablando del género literario, sino estamos hablando de la modalidad de expresión que utiliza letras y números. Entonces ahí podríamos derivar en la idea de entender que tampoco podemos apropiarnos de los temas. Nos apropiamos de la expresión literal con la que nosotros, eh, pues en este caso, aterrizamos nuestras ideas del mundo de lo inmaterial y lo bajamos a lo material en la figura del soporte escrito, ¿va? Bueno, entonces, en ese sentido, decíamos que esta protección automática lo que le va a conceder, no a conceder, usando la palabra correcta es, le va a reconocer al autor, ¿verdad? El derecho que tiene en una doble dimensión. Y decíamos, hablamos de una dimensión dual, ¿no? De hecho, en la doctrina se habla de la teoría dualista del derecho de autor, porque refiere por una parte a los derechos morales y por el otro lado a los derechos patrimoniales. Esto en clara alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como ustedes recordarán, ¿no? Cuando veíamos el famoso artículo 27.2, pues hacía esta clara precisión, vean ustedes acá lo estoy marcando, ¿no? Que las personas van a gozar de derechos de carácter moral y de carácter material, ¿no? Entonces, pues lo que habíamos estado visualizando en la última ocasión que nos reunimos es lo vinculado con la dimensión moral. Y decíamos que los derechos morales tienen unas características bien interesantes, ¿no? Que se describen con cierto grado de detalle en el artículo 19, ¿no? El artículo 19 claramente nos dice, el derecho moral, por principio de cuentas, nace junto con la obra, ¿no? Acuérdense, ¿cuándo nace la obra? Cuando se satisfacen dos requisitos, ¿no? Que es originalidad y fijación.
Acuérdense, originalidad, que la obra refiera a su origen, ¿no? Y fijación es que la obra salga del mundo de las ideas y se materialice a partir de su incorporación en un soporte material, ¿no? O sea, esa incorporación es lo que la ley denomina fijación, ¿no? Entonces la obra se fija en un soporte material, ¿no? Como lo puede ser una hoja de papel o, para términos prácticos para nosotros, en una, en un archivo digital, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos un escrito en una hoja de Word, ¿no? Nos concede automáticamente en el decir de la ley esta protección en la dimensión moral, ¿no? Entonces, aquí, ¿saben qué es lo que quiero hacer? Quiero compartir mi pantalla completa. Denme aquí oportunidad. Tum, tum, tum. Aquí voy a poner, déjenme ver toda la pantalla. ¿Cómo es esto? Pestaña de Chrome, toda la pantalla. A ver, ahí me parece, ahora sí, ya están visualizando tanto mi hoja de Word como mi ley, ¿no? Bueno, entonces, perfecto. A ver, entonces acá para... Sí, ¿verdad? A ver, alguien confírmeme de viva voz si está viendo mi hoja de Word y al mismo tiempo el texto de la ley. No, solo la ley, doctor. Ah, solo la ley. Ah, perfecto. Gracias, gracias por la precisión. Déjenme entonces, aquí voy a hacer... ah, a ver, me imagino que ahora sí ya ven una hoja de Word y el texto, ¿verdad? Afirmativo. Excelente, Correcto. muchísimas gracias. Gracias por su confirmación. Ustedes sí me entienden, porque son profesores. Ok, listo. Bueno, entonces aquí decíamos, ¿no? Vamos a ubicarnos en... Uy, aquí mi Word dice que no responde, pero en un segundo lo va a hacer. Ok, entonces lo que quiero hacer es el planteamiento de la teoría dualista, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? En términos de características, el artículo 19 nos dice que el derecho moral se considera unido al autor a partir del momento en el que la obra tiene existencia legal, es decir, evidencia originalidad y está fijada, y derivado de eso, entonces, este derecho moral es inalienable, ¿no? O sea, no puede entrar en una relación contractual como para que pueda ser vendido, enajenado, cedido de alguna forma, ¿no? Y por tanto podríamos decir que no hay posibilidad de tasarlo en términos económicos, ¿no? El segundo, decía este artículo 19, es irrenunciable, ¿no? Entonces, en términos muy simples, lo que yo les decía, el derecho de autor es un derecho que se tiene aunque no quieras, ¿no? Y aquí sí quiero ser muy, muy, muy enfático en esa situación, ¿no? O sea, hay toda una serie de teorías, ¿no? Que nos hablan sobre la renuncia de la existencia o la inexistencia del derecho de autor, ¿no? O sea, por ejemplo, existe una figura, ahorita hago más grande este texto, que se llama copyleft. Entonces, el copyleft es una teoría anarquista, ¿no? Que niega la existencia del derecho de autor, que si tú te das cuenta, mucho tiene que ver de alguna forma con la existencia de la figura copyright, ¿no? Entonces, digo, ya ahorita voy a explicar qué es esto del copyright, ¿no? Pero como una manera de oponerse, aparece la figura del copyleft como una teoría anarquista que dice, no, no existe el derecho de autor, ¿no? Pero nosotros no nos movemos en esa dimensión, ¿no? O sea, esa es una visión de una ideología interesante, ¿no? Que vale la pena escuchar su punto, pero bueno, en lo particular yo no la comparto, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, a ver si ahora sí me deja hacer mi tablita. Ahora sí, déjenme, voy a centrar esto. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos propiamente a los derechos
los derechos morales y por el otro lado a los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, esto me parece ya lo habíamos empezado a platicar. Decíamos punto número 1, ¿no? El autor tiene la facultad, dice aquí 21.1, determinar si su obra ha de ser divulgada. Entonces, estamos ante la presencia del derecho de divulgación. 2, el derecho de reconocimiento de paternidad. 3, el derecho de exigir el respeto de la obra oponiéndose a cualquier deformación, ¿no? Entonces es oposición a cualquier deformación. Luego, ahorita arreglo ese errorcito. 4, el derecho a modificar su obra, ¿no? Estamos hablando propiamente del autor, ¿no? Que goza de ese derecho. 5, retirar su obra del mercado. Y 6, oponerse a que se le atribuyan obras que no son de su autoría, ¿no? Entonces, lo que denominaríamos como falsas atribuciones, ¿va? A ver, yo escucho que están mandando mensaje, pero yo no puedo ver el chat. Entonces, cuando tengan alguna duda, les voy a agradecer que sus comentarios, sus dudas son más que bienvenidas y bienvenidos. Entonces, por favor, háganlo de viva voz, ¿va? Bueno, entonces, aquí sigo haciendo alusión a el decir de nuestra ley. Aquí voy a hacer esto un poquito más grande. Tantos recuadros a veces estorban, definitivamente. Bueno, a ver, entonces, este es un punto sustancial de nuestra conversación y déjenme abundar un poco en ello. Miren, lo que estoy diciendo es que en el fondo, lo que los derechos morales buscan proteger es nada más y nada menos que la dignidad del autor. Acuérdense ustedes que tenemos una ley que es la ley autoral, o sea, propiamente el sujeto de protección es el autor. Pero la manera que encuentra la ley para proteger al autor es una manera indirecta a partir de proteger a la obra del autor, la obra entendida como una expresión del propio autor. Entonces, digamos, si me permiten la expresión, la protección de la obra es un pretexto para proteger al autor. O sea, lo realmente importante, si tú lo quieres ver, no es exclusivamente la obra, sino el autor mismo. Por eso es que este tema se sube en términos de rango o de jerarquía a la cúspide de la normativa internacional en la figura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por eso es que está enclavado ese concepto dentro del catálogo de ese listado de derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos morales lo que buscan es proteger a la dignidad del autor. Y por ese motivo es que cuando nosotros hablábamos de las características, pues claramente decíamos, ¿no? Pues por principio de cuentas, estos derechos morales son inalienables, ¿no? Son imprescriptibles, o sea, si quieres acá mejor lo uso una palabra más accesible a nosotros, que son derechos perpetuos, ¿no? Y, y que además son irrenunciables, ¿verdad? Y además no pueden caer en la parte fatídica de una sentencia que dicte que se embarguen, ¿no? Entonces es inembargable este derecho. Entonces, acá yo siempre pongo, para abundar un poquito en el concepto de divulgación, que la divulgación es el antecedente de la publicación. ¿Por qué? Porque la divulgación es propiamente una expresión de voluntad, ¿no? De permitir que un tercero conozca la obra, ¿verdad? Entonces, pues normalmente las obras autorales, pienso siempre en el caso de su última tesis o de cualquier documento, por simple y sencillo que parezca que ustedes hagan, bueno, es un documento que nace siempre, si me permites la expresión, de la intimidad, ¿no? O sea, ¿por qué digo de la intimidad? Pues porque solamente hay dos factores que están en esa relación, que eres tú como persona y
el papel como objeto, ¿no? Entonces, no hay un punto intermedio entre la persona y el papel, ¿no? El papel como el espacio físico en donde va a materializarse tu idea apoyándote de la técnica de la escritura. Entonces, derivado de esa relación única entre el individuo y el papel, pero no nada más pienso en el papel, sino también pienso en el lienzo para el caso de un pintor o en el pentagrama para el caso de un compositor, pues cuando se genera ya esa obra, o sea, ya existe en el mundo de lo corpóreo, de lo palpable, de lo perceptible, pues el autor está primariamente facultado para decidir si eso que ya es obra lo comparte con la persona que tiene al lado. Es decir, lo saca de su esfera personalísima, por eso yo digo, de esa esfera íntima, y opta, ¿no?, por darlo a conocer. Entonces, yo digo que la divulgación es el antecedente directo de la publicación. ¿Por qué? Porque la publicación ya nos está haciendo una clara referencia de la utilización de algún tipo de instrumento, si tú quieres, de carácter mecánico o de carácter digital, que sirve precisamente para masificar, ¿no?, esta voluntad que tú tienes de divulgar, ¿no? Entonces, digamos que hay como dos niveles. Uno es la divulgación y otro es la publicación, donde la divulgación es propiamente el ejercicio de la voluntad de dar a conocer al de al lado, ¿no? Y la publicación es la utilización de un mecanismo mecánico o digital para masificar tu voluntad de divulgación al punto inclusive que generas ejemplares, ¿no? Entonces, fíjate aquí qué interesante se vuelve esta mecánica de la que estoy hablando, ¿no? Entonces, la publicación refiere de manera intrínseca al acto de generación de ejemplares, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una circunstancia bien diferente, que es la de la divulgación respecto a la generación de ejemplares, y si tú quieres de los ejemplares, la distribución de ejemplares, ¿no? Y aquí podría poner yo. Y en consecuencia, ¿no? O aquí podríamos decir, consecuentemente, la distribución de ejemplares, ¿no? O sea, ahí ya se subió, ¿no? A otra escena. Es más, aquí lo voy a poner como, digo, para no confundirlos, lo voy a poner literal entre paréntesis, porque la divulgación es la base de una serie de circunstancias y consecuencias que se van a dar, ¿no? Entonces, pues lo pongo aquí como, insisto, es más, hasta te lo voy a poner en itálicas para que no te me confundas y decir, bueno, eso es todo lo que puede pasar después de ejercer la voluntad de la divulgación. Luego la paternidad, ese es un tema importantísimo para nosotros en el mundo de la academia. ¿Por qué? Fíjense ustedes, déjenme aquí, les voy a presentar a una señora que se llama Delia Lipsic. Delia Lipsic es pues toda una autoridad en materia de derecho de autor en América Latina. Es una argentina que da clases o daba clases en la Universidad de Buenos Aires. Y ella escribió un libro muy famoso, que es este que tienen ustedes acá en pantalla, que se llama Derechos de Autor y Derechos Conexos. Bueno, del decir de la doctora Lipsic, yo rescato una figura porque ella en este libro hablaba como de derechos morales positivos y hablaba de derechos morales negativos. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes. Cuando yo hablo del derecho de paternidad, se refiere a la obligación que los no autores, o sea, en este caso yo, ¿no? O sea, yo no soy en este momento autor, ¿no? Yo soy alguien que usa las obras de un tercero, ¿no? Entonces, los no autores, entonces tenemos la obligación que los no autores tenemos de eh, reconocer la calidad de autor del propio autor, ¿no? O la calidad la calidad de autor, perdón, la cacofonía o la redundancia, ¿no? Entonces,
¿por qué Delia Lipsig hablaba de derechos morales negativos, ¿no? Como puede ser el de la paternidad? Porque digamos que es una facultad que tiene el autor que nos obliga a nosotros, los no autores, ¿va? Entonces, por eso es que los clasificaba Lipsig como derechos morales negativos. Es decir, la indicación no va en beneficio del autor, sino va en obligación del que no es autor. Por eso se le llama negativo, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, esta clasificación es muy útil para nosotros porque lo que nos deja ver es qué es lo que nosotros, los no autores, tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en este caso es el reconocimiento de la paternidad. Y este reconocimiento de la paternidad, fíjense que es algo que ustedes siempre han hecho, porque la paternidad de una obra se reconoce por la vía de la citación, ¿no? Aquí yo lo voy a poner. Entonces, la paternidad se reconoce típicamente en la figura de la citación. Y ahora aquí les va un dato que me parece muy importante, tengo que compartir con ustedes. Fíjense que la ley, para que tenga eco la indicación de nosotros, ¿no? Hacia nosotros, los no autores, para citar la obra, fíjense que la ley nunca nos especifica si tenemos que utilizar un estilo de citación en particular o no. Entonces, digamos que hay como dos dimensiones de la citación, ¿no? La citación como una obligación legal y la citación como una práctica académica, ¿no? Aquí déjenme si quieren la voy a poner, ¿no? O sea, como eh, la pongo en su lugar, ¿no? Acá. Entonces, podríamos hablar de una doble acepción de la citación. Entonces, una es la acepción legal, ¿no? Que nos indica que se tiene que reconocer la paternidad de la obra, ¿no? Y la acepción puramente académica, que es en la que comúnmente nosotros nos desenvolvemos, que nos indica el uso de un estilo de citación en particular para reconocer la paternidad de la obra que estamos utilizando. Entonces, fíjense que nuestra ley, por eso yo hago esta doble acepción de la figura de la citación, porque lo que nos está dejando ver claramente es que la ley se queda en un nivel más sencillo respecto al nivel en el que nosotros nos desenvolvemos en términos académicos. ¿Por qué digo más sencillo el decir de la ley? Porque a la ley le basta con que nosotros le dejemos ver a nuestro lector que aquello que está leyendo en específico no es de la autoría de quien está presentando el documento, sino que se está apoyando en esa parte en particular del decir de alguien más. Y entonces, para los efectos de la ley, basta y sobra con decir que esa parte en específico es propiedad de alguien más en términos autorales. Nunca nos dice usted tiene que utilizar el estilo de citación APA o MLA o Vancouver o Chicago o el que ustedes gusten y manden. Por eso yo digo un poquito en plan de broma que el estilo de citación es una complacencia académica. ¿Por qué? Porque en la complacencia académica es en donde nos autoexigimos o nos ocupamos claramente, ¿no? De las instrucciones concretas que nos dicta el manual MLA, digo, APA, ¿no? O sea, aquí el manual APA en su séptima edición claramente nos dice que usted tiene que abrir comillas, que usted tiene que abrir paréntesis, que si la coma y el punto, y que si entonces no lleva la coma el punto exacto, entonces usted no sabe citar, ¿no? Bueno, pues qué bueno que existan estos estilos de citación. Debo decir que en términos prácticos existen más de 5,000 estilos de citación, en donde el manual APA es uno de ellos, ¿no? Lo que pasa es que desde la prepa, pues nos lo metieron, ¿no? Entre las cejas y dijeron, este es el bueno, ¿no?
pero yo siempre he tenido mis inquietudes respecto a este manual, no porque sea malo, lo reconozco como quizá el manual más utilizado a nivel mundial. No, mi punto va en el sentido de que esta existencia de los 5000 estilos de citación obedece a que son el fruto, son el decir de determinadas revistas especializadas que crean su propio esquema de citación. Porque no todos citamos los mismos tipos de documentos. Miren ustedes, ustedes lo conocen mejor que yo y aquí claramente lo está diciendo, ¿no? O sea, se llaman normas APA porque las desarrolló hace ya un montón de años la American Psychological Association, ¿no? Me parece que todo el mundo conocemos eh, esa asociación, ¿no? Entonces, esta asociación estadounidense, ¿no? De psicólogos, ¿no? Fue la que hace ya algunas décadas desarrolló el manual APA porque necesitaba un esquema de citación para que entre psicólogos referenciaran, por ejemplo, el uso de test psicológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que no soy psicólogo, pues como que no necesito en mi práctica académica de escritura citar test psicológicos porque pues no me desenvuelvo en ese ambiente, ¿no? A lo mejor yo como abogado cito leyes, ¿no? Cito artículos de las leyes, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede es que el manual APA, pues empezó a ser muy, muy útil porque empezó a ampliar sus esquemas de citación más allá de la citación de test psicológicos y empezó a incluir otro tipo de fuentes. Y al incrementar el número de tipos de fuentes a citar y la particularidad como la que se tienen que citar, pues empezó a ser bastante incluyente en prácticamente todo tipo de fuente, ¿no? Entonces yo recuerdo hace ya muchos años, cuando iba en la licenciatura, ¿no? Que ya se podía empezar a citar fuentes de internet, ¿no? Entonces ya podía citar el famoso URL, ¿no? El www, ¿no? Y me acuerdo muy bien que desde entonces, o sea, te estoy hablando hace más de 25 años, ¿no? Que decía, cuando tú citabas una fuente, ¿no? Que tenías que poner entre paréntesis, ¿no? La última vez que tú habías visitado ese sitio, ¿no? Digo, eso seguramente ustedes lo conocen, y era una manera muy contundente, ¿no? Que desde ese entonces tenía el manual APA, que decía, bueno, usted, el que está escribiendo este documento, que consultó una fuente de Internet, en tal fecha, usted pudo ingresar a ese sitio electrónico. Y tan es así que usted entre paréntesis pone última vez visitado el 4 de abril de 2025. Pero si tu lector veía ese documento el día de mañana y resulta ser que mañana ya no existe ese documento electrónico, pues tú ya habías avisado, ¿no? Por eso decía, última vez visitado 4 de abril de 2025. Yo ya mañana ya no me responsabilizo si usted, lector, entra a esta liga y no encuentra nada, ¿no? O sea, era una manera muy cómoda de, o es una manera muy cómoda del autor al usar esta indicación del APA, ¿no? De decir, ah, bueno, pues hasta acá yo lo encontré y ya después usted a ver cómo le va, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy es que la ley tiende a ser mucho más simple en su percepción, no exige la utilización de un estilo de citación en particular, pero sí exige, como base fundamental del respeto al derecho de paternidad, es que el lector eh, tenga claridad que aquello que está viendo en específico dentro de ese texto no es propiedad del que se presenta como autor, sino de un tercero, ¿no? Entonces aquí ya yo podría empezar a construir mi decálogo, ¿no? Acuérdense que yo tengo la idea de armar junto con ustedes un decálogo y quizá, podríamos después ponerle orden, ¿no? Para que sea muy lógico, pero con base a lo que estamos comentando, yo diría dentro de mi decálogo que una recomendación que yo haría a ustedes como colegas académicos es ser totalmente transparente con nuestro lector al indicarle con detalle cuáles partes de los contenidos
son de mi autoría y cuáles provienen de otras fuentes, ¿no? Para ello, o sea, para cumplir con esta tarea, me apoyaría de un estilo de citación, ¿no? El que ustedes gusten, ¿no? Y o notificaría en el propio escrito al lector eh, sobre la fuente utilizada. Esta propuesta que yo les hago del decálogo me parece que nos sirve como el antecedente para cuando nosotros estemos utilizando contenidos generados desde una herramienta de inteligencia artificial generativa, como sería el caso del ChatGPT, ¿no? O sea, una de las discusiones que comúnmente escuchamos en nuestros días es cómo se cita el decir del ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a mí, desde la visión legal, acuérdense que la ley dice, no, pues con que tú digas, no importa el estilo, lo que importa es que tú reportes a tu lector que eso no es tuyo, sino que en este caso en específico es de ChatGPT. ¿Alguien gusta hacer uso de la palabra? ¿No? ¿Vamos bien? Excelente. Bueno, entonces, digamos que aquí mi primera propuesta en términos del decálogo es ser transparente, ¿no? Este concepto de transparencia me parece que muchos de ustedes quizá lo recuerden, porque se puso de moda un concepto que se llama accountability, ¿no? Entonces, ¿qué era el accountability, como lo escuchábamos hace algunos pocos años? Pues es precisamente el rendir cuentas, ¿no? Entonces, la manera de rendir cuentas es decir, a ver, yo, autor, me presento ante ti, lector, con un documento, ¿no? En nuestro contexto, pues un documento académico. Pero este documento no emana exclusivamente de mi persona, ¿no? O sea, lo que coloquialmente decimos, esto no sale de mi ronco pecho, sino que es el resultado de una serie de disertaciones internas, ¿no? Que surgen a partir de el haber atendido el decir de otras personas que me anteceden en este tema y que yo las utilizo para soportar mis propios argumentos, ¿no? Y presentarme a ti, lector, con este nuevo documento, ¿no? Entonces, si tú lo ves de esta manera, es apostar por esta figura que se llama el accountability. Ahora, tú podrías decir, bueno, ¿y eso a mí quién me lo exige? O sea, ¿quién me demanda que yo tenga que ser transparente? Si no te parece suficiente el decir de la ley, te voy a dar otro motivo muy importante, que es nada más y nada menos que el plan de desarrollo institucional de nuestra institución, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí voy a ver el PDI que nos rige en este preciso instante que estamos platicando. Y si ustedes ubican, déjenme esto, lo voy a encontrar, me parece relativamente fácil. Vean ustedes recuerdan que nuestro PDI está compuesto por ejes. Y el cuarto eje hace referencia a la figura del modelo de investigación abierta y comprometida. Y lo que yo quiero resolver con ustedes en este momento es, ¿y qué se entiende por modelo de investigación abierta? ¿No? El concepto de investigación abierta viene mucho de un concepto anglosajón, si tú quieres, que se llama Open Science. El concepto Open Science, dice acá, ¿no? Es un movimiento que busca hacer disponible para cualquier persona, ¿no? Los contenidos de un producto de carácter académico científico. Pero no se me confundan, aquí lo voy a poner, porque una cosa es el Open Science y otra cosa es el Open Access. Son cosas diferentes. El Open Access, como su nombre lo dice, es permitir el libre acceso a los contenidos académicos, ¿no? O sea, es así como, en otras palabras, liberar el acceso contra las restricciones de pago, ¿no? O sea, hace un buen rato
comúnmente el individuo, nosotros en lo particular, nos suscribíamos a una revista, si tú quieres, a una revista digital, y a cambio del pago teníamos acceso al documento completo, ¿no? Entonces, bueno, se hace todo un movimiento que nos podría tomar todo un curso sobre acceso abierto, ¿no? Pero aquí yo lo reduzco de manera muy simplista y digo que es el romper la barrera de la suscripción, o sea, del pago para el acceso al contenido, y derivado de esta visión de apertura, entonces el lector, sin necesidad de pagar una cuota o suscripción, accede al contenido. Bueno, nuestro PDI no va exclusivamente en el sentido del acceso abierto, sino que se va al nivel superior, que es el de ciencia abierta, ¿no? Entonces, ciencia abierta refiere a que todos los procesos y resultados de investigación se hacen accesibles y por tanto transparentes al lector. Mucho en la figura de la accountability. En qué sentido? Fíjense, es que aquí es a donde se pone difícil la cosa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, elaboro un documento y que lo publico, ¿no? Entonces digo, no, pues es que mi universidad dice que la ciencia abierta y entonces yo lo pongo para que nadie tenga que pagar para verlo. Bueno, eso sería cumplir la mitad de la misión. La otra parte de la misión es que cuando el lector consulte mi documento, eventualmente va a encontrar tablas, va a encontrar encuestas, va a encontrar resultados, etcétera, etcétera. Y el lector estaría en toda la facultad legal para contactarme a mí como autor y cuestionarme sobre lo que yo estoy reportando al punto tal que yo como autor estaría en la obligación de compartirle todos los antecedentes que me condujeron a la generación de ese documento, que dicho sea de paso, accede de manera libre. Perdón. Entonces, por eso digo que la ciencia abierta es algo mucho más complejo que el acceso abierto. Y cuando yo reviso el PDI, pues dice investigación abierta, ¿no? O sea, es el de decir, entrego, acceden sin pago y cuando lo consultan, el autor está a disposición del lector para rendir cuentas sobre lo que dice en ese documento y la rendición de cuentas se extiende inclusive a la eventual obligación de compartir con el lector los elementos científicos que anteceden a la generación de los resultados reportados en el artículo o en el capítulo o en el libro. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la visión de la accountability en la ciencia se lleva al nivel extremo. Entonces, date cuenta, o sea, que esta diferenciación que yo te estoy compartiendo apuesta fuertemente al decir de nuestro decálogo cuando yo refiero a la obligación de ser transparentes, ¿no? Entonces, yo en esta dimensión legal que abordo este punto, diría, no es esencial el uso del estilo de citación, pero sí que es esencial reportarle a el lector de dónde viene aquello que está leyendo. Y bueno, pues aquí se vuelve un ciclo virtuoso y pues para reportarle eso, entonces me apoyo de los instrumentos que nos representan los estilos de citación, ¿va? Pero bueno, ya lo iremos viendo, porque la citación no me salva de nada, ¿no? O sea, ya iremos viendo con detalle, pero eh, aquí quedo con este primer punto y después regreso a él para seguir abundando, pero con otros elementos de nuestra propia conversación. Bueno, la tercera, el tercero de los derechos morales, acuérdense que seguimos viendo aquí esto de los derechos morales. El tercero de estos dice que el autor está facultado para oponerse a cualquier deformación, ¿no? Que pueda hacerse de su obra por parte de un tercero, ¿no? Entonces me parece que este decir encaja perfectamente
en el derecho moral negativo, según la clasificación o taxonomía que había hecho la doctora Lipzig, ¿no? Que es el de oponerse a cualquier modificación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. Nosotros, los no autores, estamos obligados a no modificar la obra en los términos en los que el autor lo dejó. Y este punto no es un punto menor, porque si yo me pregunto qué es el parafraseo, pues el parafraseo en el sentido estricto de la palabra es la modificación de la obra, ¿no? Entonces, a ver, hago el silogismo, ¿no? Y vamos aterrizando en el decir de este punto, ¿no? Entonces, aquí en mi silogismo, la premisa, ¿no? La premisa 1 es, el autor está facultado, no, voy a poner una que todavía antecede, que es, el objeto de protección del derecho de autor es la obra autoral, que en este caso es literaria o artística. Ahora, aquí, y esto yo lo había comentado, pero lo confirmo. En el mundo de la abogacía se diría, el quid de la protección de la obra literaria es la literalidad con la que se expresa, si tú quieres, expresa o materializa la idea. ¿Va? Entonces, lo que protege el derecho de autor en cuanto a la obra literaria, que decía yo, insisto, literaria no es género, es técnica, es la literalidad con la que se escribe. ¿Va? Aquí lo pongo en amarillito. ¿Va? Entonces, esa sería la premisa, ¿no? La segunda premisa, ¿no? Es el derecho moral obliga a los no autores, aquí pongo entre paréntesis, entre comillas, a los no autores, a evitar en lo absoluto la modificación de la obra. Por tanto, en esta secuencia de ideas, el parafraseo podría considerarse como una modificación a la obra y por tanto una violación al derecho moral del autor. ¿Va? Entonces, aquí espero estar levantando cejas, ¿no? O sea, que digan, ah, caray, entonces ni siquiera el parafraseo se permite. Bueno, yo te estoy planteando el decir de la ley. Ya, digo, en la sesión de hoy no nos da tiempo, esa ya es en la de conclusión, ¿no? Vamos a ver que hay circunstancias especiales, ¿no? Lo que llamamos excepciones y limitaciones, en donde, bueno, ya yo voy a exceptuar el ejercicio de las facultades autorales, ¿no? Bajo el argumento del derecho a la educación. Pero yo no puedo hablar en este momento con ustedes de excepciones si no les he explicado qué es lo que vamos a exceptuar, ¿no? Entonces, ahorita estoy explicando las leyes y después les tengo que explicar cómo se exceptúa el ejercicio de las leyes. Entonces, ahorita que estoy en esta parte de la explicación de los derechos, pues yo digo, a ver, si el derecho moral dice que nadie puede modificar la obra excepto el autor, entonces, ¿por qué yo voy a implementar una figura como el parafraseo, ¿no? Que sería en el sentido estricto del decir de la ley o de su interpretación en el silogismo que estoy siguiendo con ustedes, porque voy a permitir el parafraseo, porque el parafraseo sería una modificación, ¿va? Y bueno, entonces a lo que voy es que si yo habría de parafrasear, fíjense lo que yo haría, ¿no? Aquí ya me voy más como a la figura del académico y no del abogado, ¿no? En la visión académica, ¿por qué no decir en nuestro texto, parafraseando el decir de Delia Lipzig, ¿no? Y no simple y sencillamente parafrasear sin reconocer, ¿no? O sea, a lo que voy es a esto. O sea, reitero la importancia de la transparencia, ¿no? Entonces aquí podría yo seguir argumentando y decir, el parafraseo
podría ser válido en la medida en que claramente yo le haga saber a mi lector que estoy ejerciendo esa actividad, ¿no? O sea, la del parafraseo, ¿no? ¿No? Entonces así yo decía, ¿no? Ejemplo, ¿no? Parafraseando el decir de, en mi ejemplo, ¿no? De Elia Leipzig, tendríamos que los derechos morales se pueden clasificar en positivos y negativos. Esto es bla, 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 ¿no? Entonces, vean, o sea, no estoy negando la posibilidad del parafraseo, solo estoy regresando a la oportunidad, por no decir a la obligación, que nos representa el ser transparentes, ¿no? Y cuando digo ser transparente es yo rindo las cuentas a mi lector de dónde es que estoy sacando las cosas y que, insisto, este ánimo de transparencia se encuadra de una manera muy pertinente en la utilización de los estilos de citación. O sea, entonces lo que quiero decir es que el estilo de citación me viene a ayudar de una manera fabulosa a mi actitud de transparencia que debo mantener con el lector, ¿no? Y bueno, ya en el contexto de nosotros en la UAP, pues apostar por este modelo de investigación abierta y comprometida en los términos en que nos lo plantea, ¿no? Y no nada más decir, es uno de los ejes del plan de desarrollo institucional. No, o sea, va más allá de unas simples palabras que pareciera que no tienen este contexto, pero la verdad es que tienen un montón de contexto. Bueno, entonces, pues es eso, ¿no? Y luego la otra, esta de modificar su obra, esa está bien sencilla, ¿no? Y digo bien sencilla porque, a ver, eso es lo que a mí me gusta de esta materia, que ustedes y yo vivimos en esta dualidad en donde, y no me vas a dejar mentir, que para poder ser autor, quiero decir escritor en términos académicos, primero debiste haber sido lector, ¿no? Entonces, hay esta dualidad en donde hoy soy lector y derivado de ser lector, entonces paso a ser escritor, ¿no? Entonces, juego invariablemente en esta doble dimensión, en esta doble postura, ¿no? Entonces, no me parece, no concibo la idea de un autor de obra literaria, en los términos que la ley lo plantea, no concibo a un autor de obra literaria que no sea lector o que no haya sido lector, ¿no? Entonces aquí yo lo que estoy dejándoles entrever claramente, y después lo voy a precisar, pues que la citación es un derecho, por no decir una obligación, ¿no? O sea, así como es un derecho del autor que exija a los demás que le reconozcan su calidad de autor, pues entonces se convierte en un derecho a su vez, o sea, es una obligación que comparte facultades de derecho, ¿no? Capacidades de derecho con la de la citación, ¿no? Entonces, digo, a ver, lo que menos quiere es caer en la endogamia, ¿no? O sea, yo conmigo, yo digo, no, o sea, yo digo lo que tenga que decir, pero invariablemente hay alguien que me antecede, ¿no? O sea, yo les hago una pregunta, no me la contesten, contéstensela a ustedes. ¿Ustedes alguna vez han visto un documento académico serio que no contenga bibliografía? Pues a mí me parece que no existe ese documento, ¿no? O sea, no es, y menos a estas alturas del partido, ¿no? O sea, ya bien entrados en el primer cuarto del siglo XXI, me parece petulante el decir yo voy a hablar de algo sin que nunca nadie antes lo haya hablado. Ojalá eso pudiera existir, pero la verdad es que quizá el problema que ahora tenemos en la academia es qué digo cuando parecería ser que todo ya se ha dicho, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pues, la bibliografía que materializa el ejercicio de la citación, pues evidencia que la citación, pues no solamente es una obligación, sino un derecho, ¿no? O sea, tengo el derecho de citar, porque si no, entonces, ¿cómo sustento mi propio decir? Y no es el yo digo, yo creo, yo pienso, yo. Pues, entonces, digo, si tú te encuentras un artículo que no tenga referencias, pues sí que existe y se llaman artículos de opinión, ¿no?
y esos los encontramos en los magazines, ¿no? O sea, en el puesto de periódicos, ¿no? A donde a lo mejor, no sé, hay no sé si todavía se publica el TV y novelas, por poner un ejemplo, ¿no? Pero pues el TV y novelas tiene eso, ¿no? O sea, tiene artículos de opinión en donde no es necesario tener una bibliografía porque como su nombre lo dice, es la opinión de alguien y pues no necesita bibliografía. Pero en el ambiente académico en el que nosotros nos desenvolvemos, pues sí que necesitamos la citación como soporte de nuestro propio decir, ¿no? Bueno, entonces aquí regreso al cuarto, que es la modificación de la obra. Y la modificación de la obra tiene que ver con esta facultad que tiene el autor de ir cambiando la obra todas las veces que quiera. Y digo que este ejercicio de la modificación de la obra es muy cercana a cada uno de quienes estamos por acá, porque lo hemos hecho un millón de veces nosotros mismos. Nada más les traigo a su memoria cuando ustedes estaban escribiendo su última tesis, ¿no? Y cuando nombran a su archivo en su computadora, dicen versión final, ¿no? Y ya en la noche te acuerdas que tienes que decir esta otra cosa, no te gustó como dijiste tal otra cosa. Entonces regresas y dices versión final final, ¿no? O sea, renombras a tu archivo, ¿no? Y 2 días después dices, ah, no, hay que cambiarle, ¿no? Y entonces ya no le pones versión final final, sino que le pones esta es la buena, ¿no? Y a lo mejor después pones, esta es la buena 1.0. Y entonces a lo que voy es que tú vas a ir modificando la obra tantas veces como tú quieras, ¿no? Porque así lo necesitas. Entonces, fíjate, aquí el 4 y el 3 se relacionan de una manera bien interesante, porque el 4 nos dice, pues usted, autor, cambie todas las veces que quiera su obra, hasta donde el cansancio se lo permita, ¿no? Mientras que en el 3 nos dice a nosotros los no autores, esa facultad de modificar es exclusiva del autor, ¿no? Pero usted, el no autor, está obligado al 100% de no modificar la obra, ¿no? Entonces aquí claramente yo diría dentro de los positivos es, yo autor tengo la facultad de modificar la obra, ¿no? Bueno, a ver, acá se me fue el clasificar el de divulgación es pues yo decido divulgar, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, alguna vez, no sé, de alguna forma, platicando con algún autor de libros, no recuerdo ahora de qué temas, pero yo le preguntaba, ¿y usted cuándo sabe que ella puede publicar la obra? ¿No? Un poquito refiriendo a este cuarto punto. Y decía, pues muy sencillo, o sea, yo le entrego a mi editor lo que el cansancio me permite, ¿no? Y creo que tiene toda la razón y creo que todo el mundo hemos caído en ese punto, ¿no? O sea, llega el momento en el que dices, claro que le puedo seguir metiendo, pero tengo que ponerme un límite y es hasta acá, ¿no? Y entonces ya que puse el punto final, pues entonces ya lo entrego, pero fíjate, aquí es a donde entra el punto número 5 que aunque yo le haya puesto punto final a la obra y ya la haya entregado al editor y el editor inclusive ya la haya publicado, yo puedo, dice el punto número 5, tomar la decisión de retirar la obra del mercado porque por la razón personalísima que tú quieras, ya esa obra ya no satisface los intereses de comunicación que yo buscaba como autor, ¿no? Entonces, a ver, aquí para no perderme en el hilo de la conversación, modificar la obra sería propiamente el hecho de decir, el autor está facultado para modificar su obra en cualquier momento, aun cuando ya la haya publicado, ¿no? Y retirar la obra del mercado, pues refiere propiamente a esta facultad de, eh, ¿cómo podríamos decir? Arrepentirse, si me permites esa palabra, arrepentirse de lo publicado, ¿no? O sea, de lo entregado al mercado. Ahora, claro, aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque cualquiera de ustedes con toda la razón me podría decir, oye, ¿sabes qué? Espérame tantito porque, pues si tú como autor le dices a tu editor
que retire la obra del mercado, pues entonces lo que tendría que hacer el editor es ir con los libreros, pongo en términos locales, ir con la Gandhi, con el sótano y decir, a ver, libreros, Gandhi, sótano, etcétera, etcétera, traigan para acá de regreso esos libros porque el autor está ejerciendo su derecho moral de retiro de la obra del mercado. Entonces, el editor y el propio librero, ¿no? Va a decir, ah, pues qué decisiones tan complicadas, ¿no? Porque eso a mí ya me implica un costo, ¿no? O sea, pues todos los costos asociados, ¿no? En los que incurrió el impresor, propiamente el editor, eventualmente el librero, a lo mejor hizo algún tipo de difusión, cartel, no lo sé, ¿no? Y este autor de sus sentimientos, ¿no? Cambia de pensar y dice, no, pues traigan la obra de regreso, ¿no? Entonces, eventualmente el ejercicio de este derecho puede afectar intereses económicos de terceros, por lo que, cuando se entra en una relación contractual, se dice que si bien es cierto, aquí lo hemos dicho, los derechos morales pues son irrenunciables, son inalienables, en otras palabras, no son negociables, pues sí se podría decir que los efectos del ejercicio de los derechos morales cuando afecten intereses de terceros, pues será obligación del autor resarcirlos, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? O sea, normalmente en cualquier contrato de carácter editorial, pues se tiene que reportar esa circunstancia, ¿va? Bueno, es la 1:02 de la tarde. Yo les propongo que nos demos unos 8 minutitos de receso para ir a traer un vasito con agua y nos vemos acá 1:10, por favor, ¿va? Seguimos entonces en 8 minutos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a retomar nuestra conversación. Denme oportunidad de compartir de nueva cuenta con ustedes mi pantalla para que vayamos viendo los mismos contenidos. Y bueno, pues entonces retomamos en donde nos quedamos hace unos minutos. ¿Sí me escuchan y sí ven bien la pantalla? ¿Alguien me puede informar de viva voz, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Mil gracias, qué amables, muy amables. Bueno, a ver, entonces estábamos en este último punto, ¿no? El de las falsas atribuciones. Y esto refiere al escenario en donde un autor lo que hace es que agrega como a un coautor, por ejemplo, a alguien con quien realmente no ha trabajado, ¿no? Aquí el ejemplo más simple que se me viene a la mente, pues es el que yo les ponía hace un momento, ¿no? O sea, refiriéndome un poco a la figura de la doctora Delia Lipsick, ¿no? Entonces, pues imagínense que yo, que trabajo el tema de derechos de autor en ambientes académicos, hago un documento y pongo como coautora a la doctora Lipsick, ¿no? Y bueno, pues lo que va a suceder es que para quienes conocen más o menos del tema, pues van a decir, wow, mira, o sea, qué nivel de colaboración ya tiene, cuando a lo mejor en mi vida he visto a esta persona en vivo, ¿no? Y mucho menos somos colaboradores en un documento académico, pero entonces yo lo que hago es que coloco a esta persona, ¿no? Como parte de mis colegas, ¿no? Y literal, pues me cuelgo de la fama de esta persona para yo colocarme en algún medio reconocido, ¿no? Dentro de la disciplina. Entonces, pues no, por supuesto, eso sería propiamente el incurrir en la escena de una falsa atribución, lo cual está sancionado por el derecho moral, ¿no? Entonces, aplica en términos coloquiales aquello de, pues no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, no me andes poniendo en donde yo no hice algo, ¿no? Y esto de las falsas atribuciones, la verdad es que parece como lejano, pero muy por el contrario, es una práctica en la academia bastante común y bastante desafortunada. Miren, si yo pienso, déjenme ver si por acá encuentro algún... eh, mm, 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 a ver si encuentro por aquí esto, Ghost Authorship. Ah, miren, acá, este artículo de qué trata, authorship. Miren, este artículo debe estar interesante.
Bueno, miren, en lo general, ¿no? Aquí este artículo estoy entendiendo por lo que estoy leyendo, pues habla de los temas o de las circunstancias que están alrededor de la autoría, ¿no? Y fíjense, aquí nos hace referencia a este concepto de la autoría honoraria, ¿no? O lo que se le conoce como la autoría de regalo, ¿no? Propiamente. Miren, esta es una práctica desafortunada en la academia, ¿no? Porque este, es como cuando tú tienes, no sé, estás trabajando en una investigación y dices, ay, pues hay que colocar como autor al director del instituto, ¿no? O del director, de la directora de la facultad. ¿Por qué? Porque pues hay que quedar bien porque si no, entonces no soy de su agrado, ¿no? Y si yo no lo pongo como autor o como autora, pues quién sabe cómo me vaya y no me va a dar materias, etcétera, etcétera. Esas cosas que no pasan en nuestra institución, ¿no? Entonces, eso es muy desafortunado en términos del derecho de autor, ¿no? Porque literal, como dice acá, le estás regalando, ¿no? Una autoría que no le corresponde y es una mala práctica, ¿no? Eso se conoce en términos más atinados como una falta de integridad académica. ¿Por qué? Pues porque como estábamos diciendo hace un momentito, ¿no? En nuestro ejercicio de transparencia, pues yo no estoy dejando ver a nuestro lector quién realmente hizo qué, ¿no? Y en este caso extraordinario y desafortunado, pues estoy regalando una autoría, ¿no? Y estoy mintiéndole al lector, diciéndole que sutanito o sutanito participó, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, esta persona podría sentirse como aludida en sentido negativo, ¿no? Bajo el decir de este sexto derecho moral de falsas Ajá. atribuciones. Sí, son cuatro, ¿eh? Sí. Son cuatro A ver, paneles ¿alguien por cada ahí igual. quiere platicarnos algo? Ok, no. Bueno, entonces, tendríamos esa figura, ¿no? Lo de los autores honorarios, que se refiere propiamente a autorías de regalo, ¿no? Que, insisto, pues muy, muy, muy desafortunado, ¿no? Y luego hay otro que se llama la autoría fantasma, ¿no? La autoría fantasma es cuando, en el sentido contrario, tienes una persona que realmente contribuyó a el trabajo, pero no aparece su nombre. ¿Y cuál es el caso? Pues es el caso de los alumnos, ¿no? Entonces, el alumno prácticamente hace todo, ¿no? Pero como está bajo mi dirección o tutela, pues yo tomo todo su trabajo, ¿no? Bajo el argumento de que pues yo soy el director, yo soy el que realmente sabe de este tema y lo presento como propio y ni siquiera lo menciono en una sección de agradecimientos y tampoco en un elenco, ¿no? O sea, como comúnmente se le denomina, ¿no? Donde van todos los autores, ¿no? Entonces, este documento, digo, no lo he leído, pero por lo que estoy más o menos visualizando, puedo coincidir en su decir, y entonces, pues no es caer en los extremos, ¿no? Ni regalar autorías, que cuando regalamos autorías siempre es porque quiero quedar bien con alguien, ¿no? O el otro escenario es que desaparezco la autoría, ¿no? En la figura del autor fantasma, ¿no? Y nunca aparece cuando realmente es el que hizo todo, ¿no? Entonces aquí una primera sugerencia, ¿no? Aquí no lo voy a poner como parte del decálogo, sino más bien yo lo pondría como una sugerencia, aterrizando este concepto del que estoy hablando ahora con ustedes, es la elaboración de acuerdos de colaboración científica. Cuando yo digo científica, no estoy pensando en ciencias naturales y exactas exclusivamente, o sea, estoy pensando en ciencias sociales, en ciencias humanas, ¿no? Entonces, ¿qué son los acuerdos de colaboración científica? Pues muy sencillo, son documentos en donde se precisa con lujo de detalle quién va a hacer qué, ¿no? Y derivado de ello, entre otras cosas, se definen las autorías, ¿no? Uno de los grandes conflictos que eventualmente se tienen en términos académicos es cómo tengo que ordenar a los autores, ¿no? Pues muy, muy, muy sencillo, ¿no? Digo, no he revisado este documento, ¿no? Pero aquí seguramente nos va a dar algunos datos. Miren, pues aquí está. Miren, sin haberlo buscado con mucho esfuerzo, aquí apareció, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor? Punto número uno, el que hace una contribución sustancial a la concepción y diseño, adquisición de datos o análisis de la interpretación de los datos.
es aquel que propiamente redacta el artículo o lo revisa de una manera crítica para ubicar el aporte intelectual, ¿no? Tercero, es el que provee la aprobación final de la versión que habrá de publicarse, ¿no? Entonces, estos son criterios específicos para saber quién realmente es autor. Entonces, si yo pongo aquí el dato de mi vicerrector y él no hizo nada, ¿no? Yo me preguntaría, ¿él hizo esto, hizo esto, hizo esto? ¿No? Ah, bueno, pues entonces no es autor. Ah, pero es que quiero quedar bien con él, porque si no, entonces no me va a dar la beca que quiero. Ah, eso ya se llama falta de integridad académica, ¿no? Bueno, entonces, este, pues yo a lo que voy es que, digo, tampoco es materia de nuestra conversación, pero se los dejo por acá, ¿no? O sea, empiecen a considerar seriamente esta situación, especialmente antes de iniciar un proceso de investigación, como lo puede ser una elaboración de tesis, ¿no? Entonces, digo, a ver, les pongo la pregunta típica en este momento de la conversación. ¿Quién es el autor de una tesis, no? Y les voy a poner dos escenarios para intentar responder esta pregunta, ¿no? Entonces, eh, el escenario uno para responder a la pregunta de quién es el autor de una tesis es cuando el alumno hizo toda la tesis y el director de la tesis se entera de lo que trata la tesis el día del examen final, ¿no? O el día del examen profesional. Ese es un escenario que desafortunadamente existe. O el otro escenario, que también es real, el director de la tesis hizo absolutamente todo, casi casi hasta las diapositivas para defender la tesis, ¿no? Y el alumno ya nada más se aprendió un discurso para ir a soltarlo frente a un grupo de sinodales, ¿no? Entonces, hay esos escenarios que son bien distantes entre ellos y todo lo que entre ello pueda suceder. Entonces, ante la pregunta de quién es el autor, pues fíjense que la ley no se puede meter a saber si fue el escenario 1 o el escenario 2 o cualquiera de los puntos intermedios entre A y B. Y la ley es muy simple y dice, autor es el que se apersona como tal. Es decir, que en la portada de la tesis dice, el alumno tal que presenta la tesis como requisito parcial para obtener el grado de y lo que quiera que sea, ¿no? Y entonces hay muchos colegas que dicen, no, 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 espérame, espérame, pero es que yo soy el director de la tesis, entonces automáticamente yo soy el autor. No, pues ante los ojos de la ley les doy la pésima noticia que el director de tesis es director de tesis, no es autor, aunque haya caído en el extremo del escenario B que les puse hace un segundo, ¿verdad? Y entonces aquí hay siempre este conflicto de que no, es que el director de tesis tiene que ser considerado como autor. Pues para confirmar la mala noticia, les tengo que dar otra peor. Para eso nos pagan, ¿no? Entonces, el director de tesis funge como tal porque es parte de sus actividades para las que nos empleamos. Entonces, a lo que voy es que vean ustedes que ya estamos llevando nuestra conversación al escenario de lo laboral y decimos claramente que pues, la tesis es del alumno, que no tiene ninguna relación laboral con nuestra institución, y por tanto la tesis es enteramente de su autoría, ¿verdad? En términos de la ley. Y nosotros, como directores de la tesis, pues tenemos la función laboral de dirigir al alumno y recibimos nuestras recompensas. Digo, tan es así que ahora mismo que estamos en el tema de la entrega de papeles para el SNI, por poner un escenario o un ejemplo, si tú reportas que has dirigido tantas tesis, pues son puntos a tu favor para obtener un estipendio mensual que pues no es nada despreciable, ¿no? Entonces digamos que se confirma que para eso estamos, ¿verdad? Y no querramos llevarnos, pues, o como dicen por ahí, ¿no? No querramos tirarle a todos los patitos de la feria, ¿no? O sea, quiero ser autor, pero además quiero ser director y además quiero llevarme el beneficio de dirigir la tesis que se traduce en puntos en mi favor para una convocatoria del SNI. Entonces, aquí la ley dice, a ver, este, el autor es el que aparece como tal. Y si ustedes tienen algún pendiente, que es muy válido esa circunstancia, pues vean ustedes. Tenemos esta herramienta fabulosa que se llama acuerdos de colaboración científica. Entonces, estos acuerdos nosotros los hacemos previo al arranque de un proceso de investigación y literal nos repartimos las tareas. Y en esa repartición de tareas, pues atendemos el recuadro que apareció fabuloso, de una manera fabulosa en esta conversación y que ustedes ahí lo tienen, ¿no? Ahí tómenle una foto, ¿no? Y entonces digo, a ver, alumno,
¿Usted qué va a hacer, no? Y que quede claramente, oh, no, es que vamos a trabajar de manera colaborativa y además va a salir un artículo. Bueno, pues el artículo es un producto de esa relación de colaboración científica y que ese producto, pues claramente tiene que estar encuadrado en las reglas del acuerdo de colaboración científica que se establecieron mucho antes de producir ese documento y entre los que, entre otras cosas, se definió quiénes son los autores y cuál es el orden en el que van a aparecer, ¿verdad? Entonces, insisto, esto yo lo he visto desafortunadamente en muchos cuerpos académicos, ¿no? O sea, se junta un grupo de especialistas, 4 o 5, se andan repartiendo. Tú en este vas de primer autor y en el otro tú no vas. Y no, espérame, pero si la autoría no es un tema de acuerdos, ¿no? Al menos no de acuerdos en el sentido en que los estoy planteando, ¿no? Sino en el sentido de decir, a ver, tenemos una serie de definiciones, ¿verdad? Desde la ley que son muy distantes a acuerdos de conveniencia, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, ¿no? Esta repartición de autorías, esta repartición de órdenes de autoría, ¿no? Podría fácilmente encuadrar en la figura de una falta de integridad académica. Porque de nueva cuenta, decía yo aquí en mi decálogo, no somos transparentes con nuestro lector, ¿no? De ninguna manera. Uno de los gravísimos problemas a los que nos enfrentamos, y ustedes lo habrán visto en muchísimas ocasiones, desafortunadamente, es que te encuentras un capítulo del libro, ¿no? Que tú ves la complejidad del documento y dices, pues esto es interesante, pero no es complejo en términos de su elaboración. Pero viene acompañado de 7 autores. Y dices, por el amor de Dios, o sea, ¿quién hizo esto, no? O sea, pero es este ánimo de que entonces todos vamos en paquete y entonces todos nos titulamos y entonces todos obtenemos el beneficio de la publicación. No, yo creo que aquí ya hay que ponernos más serios en términos del reconocimiento de la integridad académica por principios de derechos de autor y por principios, insisto, de esta dimensión. Bueno, ya se podrán dar cuenta que ese tema me molesta mucho, pero es que lo he visto tantas veces en nuestra institución y me parece tan desafortunado, ¿no? Que pues bueno, ¿no? Hay que ser transparente con nuestro lector, ¿no? Bueno, continúo rápidamente, me paso al otro punto, ¿no? Que es el de los derechos patrimoniales. Y aquí pasa una cosa bien curiosa, fíjense ustedes, que acá lo que vamos a proteger ya no es la dignidad del autor, sino lo que vamos a proteger son los intereses económicos del autor, ¿no? Aquí sí ya nos vamos a la otra escena, ¿no? O sea, totalmente nos quitamos de la parte de la dignidad del autor, materializada en los 6 incisos que vimos de los derechos morales, y aquí totalmente nos vamos a una dimensión económica, ¿no? Hace algunas semanas platicando con una colega de la Facultad de Derecho me decía, es que esa es una visión muy neoliberal. Pues le doy toda la razón a esa doctora. Sí, 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 aquí de lo que se trata es, aunque no nos guste a muchos o les guste mucho a otros, aquí de lo que se trata es de llevar la obra literaria, artística o científica a una dimensión económica, porque en lo personal yo no veo que tenga de malo que la gente viva de lo que produce. Y en este caso, si lo que produce son bienes intelectuales materializados en obras literarias, pues ¿qué tiene de malo que la gente obtenga un beneficio económico por la utilización pública de la obra, ¿no? Entonces, pues lo que hace ahora en esta visión dualista, ¿no? Aquí voy a poner propiamente, ¿no? El concepto, ¿no? De la teoría dualista del derecho de autor. Uh-huh. Este, en esta segunda dimensión de la teoría dualista, fíjense que las características van a ser bien interesantes. ¿Por qué? Porque acá de lo que se trata es que van a verse como si fuera esto un espejo. Miren ustedes lo que va a pasar. Es totalmente el derecho patrimonial alienable. Acá no va a ser perpetuo, ¿no? Sino que va a tener una vida limitada, ¿no?
por el tiempo. Casualmente es renunciable y eventualmente en alguna fatalidad judicial es embargable. Y su característica primordial es que son negociables, ¿no? Entonces hay un comportamiento como si fuera un espejo. Y entonces, vemos en espejo, o sea, quiero decir en sentido inverso, el derecho moral en la dimensión patrimonial y lo ubicamos claramente aquí en el artículo 21, aquí en el artículo 27, en donde dice, punto número 1, el primero de los derechos patrimoniales es el de la reproducción. ¿Y qué es esto de la reproducción? Miren ustedes, si recordamos, cuando hablábamos de la divulgación, yo hacía referencia que en ulterior instancia llegábamos a la figura de la generación de ejemplares. Entonces, la reproducción, ¿no? Que sería de alguna forma una figura de la publicación, refiere a la generación de ejemplares, si tú me lo permites, de copias, ¿va? Bueno, entonces, en la medida en que yo, por la vía contractual, ceda mis derechos patrimoniales, es porque habrá de hacerse algo con mi obra, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una cesión de derechos autorales, de ninguna manera hablo de una cesión de derechos morales, porque ya vimos que esos son no negociables, ¿verdad? Por tanto, solamente puedo negociar contractualmente una cesión patrimonial y lo que cedo típicamente es el derecho de reproducción, que refiere, digo en mi escrito, a la generación de ejemplares. Copias, ¿no? Donde las copias habrán de comercializarse, ¿verdad? Entonces, derivado de la comercialización, pues yo el autor, o sea, el que estoy cediendo mi obra para efectos de reproducción, habré de obtener un beneficio de carácter. Y entonces, fíjense que va a ser bien interesante esto, digo, de manera desafortunada, porque normalmente la práctica nos dice que cuando un autor cede sus derechos de reproducción para que se generen ejemplares de su obra, comúnmente va a obtener un beneficio del 5% sobre la comercialización. Entonces, lo que quiero decir es que de las modalidades de pago en beneficio del autor que cede sus derechos patrimoniales, se puede dar en una escena que es pago por regalías, donde la práctica refiere a un pago del 5% sobre las ventas. Sobre las ventas de un número determinado de ejemplares, ¿eh? O sea, quiero decir, no es de cada ejemplar vendido una cantidad porcentual, ¿no? Sino, a lo mejor se dice, después de 1000 ejemplares comercializados, el 5% del costo del beneficio económico de los 1000 ejemplares comercializados, ¿no? Esa es una realidad que me parece muy desafortunada, porque si lo piensas, 5% es nada respecto al 100, donde les comparto esta circunstancia, el mayor porcentaje no se lo queda el editor, se lo queda el librero, ¿no? Y el librero no es un mueble, el librero es el que vende libros. En mi ejemplo, por cercanía, sería una librería como la Gandhi o el Sótano, o lo que tú quieras, ¿no? Una tienda de libros, un Sanborns, por ejemplo, ¿no? Y entonces, estas librerías son las que comúnmente se llevan entre un 50 y un 70%, ¿no? Del costo final del libro para sus propios bolsillos, ¿no? Y si esto lo llevo, por ejemplo, al caso de las librerías electrónicas, como el caso de Amazon, ahí la circunstancia es peor porque para que un libro se coloque en el estante virtual de Amazon, Amazon exige al editor que le conceda el 70% de las ganancias sobre el costo final. Y entonces quien haya comprado libros en Amazon habrá ubicado que
los libros en Amazon son baratos, ¿no? Respecto a lo que puede ser comprar exactamente el mismo libro en la Gandhi, ¿no? Entonces, imagínate que si Gandhi gana un montón, ¿no? En términos de los porcentajes que te estoy platicando, ahora imagínate cuánto se le tiene que castigar al autor, ¿no? Para que pueda el librero obtener el beneficio económico al que comúnmente aspira. Y esta circunstancia del derecho de reproducción se pone peor en ambientes académicos. Porque, por ejemplo, ustedes que han escrito artículos académicos y que los publican en revistas especializadas, sí exceden sus derechos patrimoniales, pero reciben 0% de regalías, ¿no? O sea, esto es muy, muy desafortunado. Es una práctica que no entiendo por qué no se ha resuelto. Entonces, cuando nosotros trabajamos científicos, entramos en este tipo de relaciones, como la que ahora quiero mostrar en la pantalla, que son estos acuerdos de transferencia del copyright, ¿no? Que tengo que explicar eso del copyright, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy es que si somos analíticos con respecto a este texto, pues nos va a decir que, punto número 1, nosotros asumimos al 100% la originalidad de la obra, ¿verdad? En los términos en los que yo lo he planteado, ¿verdad? Que nosotros siendo dueños absolutos de nuestra obra, y si es un trabajo colaborativo, es porque derivado del acuerdo colaborativo, del que yo hacía referencia por acá, ¿no? Entonces existe uno de nosotros que actúa como representante de los demás, ¿no? Y entonces yo, el representante, el que comúnmente en academia conocemos como el autor de correspondencia, ese autor de correspondencia sea persona en calidad de representante legal del elenco y en este contrato cede sus derechos y los derechos de reproducción de sus colegas, ¿verdad? A cambio de que se le publique, pero nunca con una contraprestación de carácter económica, ¿no? Y entonces entramos en esta triangulación muy particular del ambiente académico, en donde nosotros, como investigadores, generamos un documento científico, ¿no? Entramos en esta relación contractual con la editorial comercial. La editorial no nos paga un centavo, pero nosotros somos muy felices porque la publicación, pues yo después la reporto en un modelo de estímulos al desempeño o un sistema nacional de investigadores y derivado de eso, de una manera terciada, ¿no? Recibiré una contraprestación de carácter económica, ¿no? Esto es muy extraño si lo ves de una manera práctica, ¿no? Es así como si yo contrato a un carpintero, ¿no? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Te encargo que me hagas una puerta, pero solamente te voy a pagar la puerta si abre y cierra un número determinado de ocasiones, ¿no? O sea, es un poco este tema, ¿no? Entonces, sí, yo hago la publicación, pero recibiré un beneficio considerable si solamente lo citan, ¿no? Entonces dices, no, o sea, yo ya entregué el documento y es claro, tiene que ser un documento de calidad, ¿no? O sea, no se trata de generar por generar o escribir por escribir, eso sí está terrible, ¿no? Esa es otra situación que igual nos podría llevar otras horas de conversación, ¿no? La de escribir por escribir, ¿no? Pero mi punto es que, y esto está muy, muy documentado porque es muy debatido, ¿no? O sea, el operar de la industria editorial académica o científica que no hace la más mínima contraprestación, ¿no? Entonces, digamos que el pago por la transferencia del derecho de reproducción, podría yo decir que el pago es la publicación misma, ¿no? O sea, donde el beneficio económico directo no existe, ¿no? Es más, déjenme ver si de casualidad acá lo puedo encontrar. History. Miren ustedes, acá está, aquí ya apareció, ¿no? Entonces, este es el Wikipedia que todo el mundo conocemos, ¿no? Y entonces aquí está describiendo lo que es el acuerdo de transferencia del copyright, ¿no? Y vean ustedes que una de las secciones es la crítica, ¿no? Y la crítica va en ese sentido, ¿no? De que
pues toda la academia mundial, o sea, no estoy hablando de nosotros exclusivamente en la institución, sino que es una práctica mundial, ¿verdad? En donde, pues digamos que la contraprestación a el autor es la publicación. Y claro que nos podemos ir a un escenario todavía peor, que es algo real, que es la figura de los costos de procesamiento editorial, ¿no? Los Article Processing Charges, ¿no? Los famosos APC, ¿no? Aquí los cargos de procesamiento por publicación, en donde ustedes sabrán, y espero que no lo sepan porque lo hayan vivido, pero una vez que el artículo ha sido aceptado para publicación, el autor tiene que pagar una cantidad de dinero, ¿no? O sea, fíjense ya el extremo al que hemos llegado, ¿no? O sea, cuando tendría que ser totalmente a la inversa, ¿no? O sea, al autor se le paga por lo que hace. No, aquí es el autor hace y además paga para, no para que se le publique, ¿no? Sino el argumento es que una vez aceptado el artículo en función de que ha cumplido con requisitos académicos, entonces paga una cantidad y el argumento es que con ese dinero se le da mantenimiento a los servidores que permitirán la libre consulta del documento, ¿no? Y bueno, pero hay casos extraordinarios, ¿no? O sea, ahora mismo aquí en el escritorio tengo un caso de un profesor en donde pide de alguna forma algún apoyo para que se le pague el APC y entonces al analizar esta solicitud, caigo en cuenta de una situación desafortunada. Y la situación desafortunada es que si estoy diciendo que el monto que se demanda por parte de la editorial es para mantener operando los servidores en donde está albergado electrónicamente el documento y derivado de eso cualquier persona puede acceder, pues el problema es que, ¿qué creen? Que el servidor no funciona. Entonces, como quien dice, pues de qué sirve, ¿no? De que me exijan un pago. Nada más quiero verlo, digo, ahorita lo voy a hacer por pura curiosidad y porque estoy trabajando con ustedes este tema. Revista Mexicana, y ahí está. Pues no sirve. Entonces digo, a ver, pero qué absurdo más grande estamos viviendo, ¿no? O sea, un profesor que pide que se le pague a la revista para que la revista coloque el artículo para libre consulta y cuando me meto a la revista está caído el servidor. Entonces, ¿qué burla más grande es esta? Por parte de la revista, no estoy hablando de ninguna manera mal del profesor ni de su trabajo, estoy hablando mal de la revista, ¿no? Porque no está cumpliendo aquello que estaba prometiendo, ¿no? Entonces, bueno, nada, les comparto una buena noticia, ¿no? Porque les doy muchas malas noticias, pero les tengo que dar una buena. Y la buena es que, pues fíjense ustedes que a la universidad, pues se han acercado muchas editoriales. Y dentro de eso, de ese acercamiento, aquí ustedes se ubicaron en la página de bibliotecas, en la sección de servicios y herramientas, una sección que se llaman acuerdos transformativos. ¿Y qué es esto de los acuerdos transformativos? Pues es una serie de acuerdos con estas editoriales que tienen acá al frente, en donde si ustedes someten su artículo a una de las revistas de las editoriales y se acepta su artículo, claro que hay un APC, pero el APC se exenta por el simple hecho de que ustedes reporten su adscripción a la UAP. Este beneficio incluye a sus alumnos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que todas las revistas entren en este modelo. Sin embargo, cuando tú entras aquí a donde dice acuerdos transformativos vigentes y ubicas alguna editorial en particular, pues ya te va a generar un archivo y ese archivo te va a enlistar todas las revistas que si tú sometes, insisto, tu artículo para publicación, de ser aceptado, sí que habría un costo, pero ese costo se exenta al 100% si tú reportas en tu autoría corporativa que eres de la UAP, ¿no? Tú o tus alumnos, ¿no? Entonces, si alguien tiene duda de cómo funciona esto, pues yo estoy a sus órdenes. Igual y me puedes compartir una investigación que ya tengas de ella, el abstract, y yo con todo gusto te envío sugerencias de revistas
a donde podrías someter tu publicación, ¿no? O someter tu investigación para publicación con el antecedente que lo que yo te sugiera, pues exenta el famoso APC, ¿no? Entonces, digo, son unas por otras y lo que quiero que vayas viendo con estos puntos que estamos comentando es que estamos claramente ante un altísimo grado de negociabilidad, ¿no? O sea, como lo puedes visualizar, ¿no? Ahora, siguiendo en este esquema de las modalidades de pago, claro que hay una que se conoce como el pago en especie, que también es muy, muy común en la academia, que seguramente algunos de ustedes lo ha vivido, en donde, bueno, pues yo logro publicar con alguna editorial algún libro y la contraprestación es la entrega de un número determinado de ejemplares para que yo haga con ellos lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues esa es una de las modalidades. Entonces, lo que quiero que tengan en mente sobre este punto es que la cesión de derechos de reproducción implicaría, en términos legales, una contraprestación de carácter económico, ¿no? Es decir, el editor tendría que pagarle al autor, ¿no? Y en virtud de un plazo determinado. O sea, normalmente el autor estaría en la facultad de obtener de regreso sus derechos patrimoniales pasado cierto tiempo para concederle la libertad, pienso yo, de que pueda eventualmente republicar su libro o su documento con otra editorial, ¿no? Entonces, hay una visión de la ley autoral muy a favor del autor, ¿verdad? Pero, debo decir que pues en la vía de la práctica, como se los estoy mostrando, pues no funciona precisamente así. Ahora, ya para ir cerrando nuestra conversación, quiero abordar con ustedes un tema muy importante dentro de esta misma figura de la reproducción, que tiene que ver con lo que yo hablaba hace un momento y que aquí dejé pendiente, que es la figura del copyright. Si ustedes lo ven, el copyright sería propiamente, en términos de traducción literal, un derecho de copia, ¿verdad? Entonces, el derecho de copia, al final del día, es un derecho de reproducción, ¿cierto? Entonces, la invitación que les hago es a que ubiquen que el copyright es la visión anglosajona de lo que nosotros entendemos por derecho de reproducción. Sin embargo, nosotros no solamente tenemos derechos de reproducción en la dimensión patrimonial, sino que en nuestra visión dualista tenemos derechos morales, ¿no? Los que vimos en la columna de la izquierda. Entonces, la visión anglosajona del tema que estoy abordando con ustedes se enfoca exclusivamente en la dimensión económica derivada de la generación de copias y su comercialización en la figura de ejemplares. Entonces, a lo que quiero llegar con ustedes es a que no confundan el copyright con los derechos de autor, sino que son visiones paralelas del mismo tema, donde nuestra visión dualista latina, dicen algunos, es romántica. ¿Por qué es romántica la visión latina que impera, por ejemplo, en México? Porque le prestamos atención a la dimensión de la dignidad del autor, mientras que en la visión materialista, ¿no?, del mundo anglosajón, lo único que realmente importa es la dimensión de la negociación, que se traduce en beneficios de carácter económico. Entonces, pues solamente marco esa diferencia y no crean que una cosa es lo mismo que la otra, sino que son visiones diferentes sobre el mismo tema, ¿va? Entonces, yo les propongo que dejemos la conversación hasta acá,
porque los otros temas que quiero abundar con ustedes, pues requieren de más de 10 minutos que nos quedarían de aquí a las 2 de la tarde, y entonces dejaría totalmente a la mitad nuestra conversación y creo que no sería académicamente lo mejor. Pero me parece que hemos avanzado bastante, ya empezamos a construir, aunque sea poquito, pero ya empezamos a armar nuestro decálogo y van a darse cuenta que con lo que veamos la próxima, que es la última de nuestras sesiones, vamos a armar nuestro decálogo que a lo mejor solamente tendrá 5 puntos, ¿eh? No crean que va a tener 10, a lo mejor nos quedamos en 5 o en 6, ya lo iremos comentando. Pero bueno, cedo la palabra si es que alguno de ustedes tuviera algún comentario o duda, pues estoy más que listo y atento a sus comentarios. ¿Dudas, preguntas, quejas? Ninguna, doctor, muy amable por todo. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan por ahí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas en el chat. Excelente. Bueno, pues entonces nos estamos viendo el próximo viernes, ¿no? Para seguir comentando sobre estos puntos. Les deseo excelente fin de semana. Hasta entonces, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye.